para Te digo la otra. Conflicto de interés. Con Flo Salgueiro. Bueno, y como les comentábamos en la presentación, hoy en Conflicto de Interés, Flo Salgueiro nos va a hablar sobre un conflicto que en realidad es bastante antiguo, pero en los últimos años, por lo menos acá en Uruguay, la colectividad armenia lo ha puesto un poco más en agenda, ¿no? Que es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Sí, en realidad es un conflicto que viene de larga data. Solo como un pequeño contexto, estamos hablando del conflicto por el Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj. Es un territorio del tamaño de Durazno, más o menos, la población de Maldonado, para que se hagan una idea. Y recordemos que tanto Armenia como Azerbaiyán están en el Cáucaso, que es esta región que está, digamos, al sur de Rusia, al este de Turquía y al norte de Irán. Un lindo lugar para estar en cualquier momento del año, ¿no? Pero bueno, el Nagorno-Karabaj es un enclave, ¿sí? Es un territorio de población armenia, pero que está íntegramente dentro del territorio de Azerbaiyán, ¿sí? Y que en sí, ahora estamos hablando de el último conflicto, pero toda esa región ha sido bastante polémica, por decirlo de alguna manera, desde hace siglos, ¿sí? Han pasado más de una guerra por ese territorio. Pero bueno, entonces es un enclave, ¿sí? Está íntegramente dentro del territorio de Azerbaiyán y la población es 95% armenia, ¿sí? Ustedes imagínense si en Durazno hubiese un 95% de brasileros, ya que estamos con la temática brasilera el día de hoy. Está complicado para el normal relacionamiento con los vecinos, ¿sí? Pero bueno, básicamente en su última etapa este conflicto surge con el colapso del Imperio Ruso, ¿sí? Digamos, contexto, la Primera Guerra Mundial, colapsa el Imperio Otomano, colapsa el Imperio Ruso en el mismo momento más o menos, y queda medio a la deriva el Cáucaso, ¿sí? Declaran la independencia Armenia y Azerbaiyán y ambos reclaman esta región, la del Nagorno-Karabaj. Bueno, no se lo podían quedar los dos, entonces ya ahí tenemos el inicio del conflicto, pero en 1921 resulta que los bolcheviques retoman el control sobre la región, ¿sí? Y en una especie de política del divide y vencerás, dicen algunos, como una manera de apaciguar, dicen otros, crean el Oblast Autónomo de Nagorno-Karabaj, ¿sí? Esto es, entre otras cosas, para entretenerlos y que se peleen entre sí, tanto Armenia como Azerbaiyán, y también para evitar que cuestionen al poder central. Todo esto lo orquestó Stalin, ¿sí? ¿Quién si no? Si alguno le hace acordar a otra columna de conflicto de interés, va a ver que tiene bastantes puntos en común con otros conflictos de las ex repúblicas soviéticas. En particular estoy hablando de Chechenia, que bueno, tiene algunos puntos en común, vamos a ver que otros no tanto. Bueno, pasa la época soviética, varias décadas donde este conflicto un poco que se congela, entre otras cosas porque tenían problemas más importantes para solucionar, pero bueno, como estaban todos dentro de la misma gran unidad territorial, medio que el conflicto por el Oblast Autónomo del Nagorno-Karabaj queda detenido en el tiempo. Pero si hacemos un fast forward hasta 1985 llega Gorbachev al poder, ¿sí? El glasnost, la perestroika y otras palabras fáciles de pronunciar, y sin querer queriendo revive el conflicto. Entre otras cosas, el férreo poder central se va diluyendo un poco y empiezan algunos reclamos de los armenios que vivían en el Nagorno-Karabaj. ¿Qué piden? Piden libros de texto en armenio y televisión en armenio también. Reclamo originalísimo desde mi punto de vista, porque en sí pedir por libros de texto, por lo menos no recuerdo ningún otro conflicto que haya empezado por libros de texto en un idioma en particular, pero bueno, creo que iba más que nada por la identidad nacional y ese tipo de cosas, pero en principio... No, es por lo menos llamativo, ¿no? Sí, queremos libros de texto, bueno, bien por vos. Bueno, en todo caso, ahí se empieza a levantar de nuevo y a partir de 1988 se considera que ya entran en guerra Armenia y Azerbaiyán.
estamos en los tiempos en que la Unión Soviética empieza a implotar, claro, y a deshacerse del todo, a desmembrarse, y también, bueno, en la misma época comienza la guerra por el Nagorno-Karabaj, ¿sí? Que va a terminar recién en 1994. Una particularidad de esta guerra es que ambos países pelean con armas soviéticas, porque bueno, era lo que tenían más a la mano. Entonces era ligeramente difícil de distinguirlos, entre otras cosas, porque tenían las mismas armas y uniformes soviéticos también. Entonces, bueno, las fotos son bastante particulares en todo caso. Sí. Pero bueno, 1994 es el año en el cual esta guerra por lo menos se detiene. ¿Por qué? Porque no hay en ningún momento una firma de la paz. Se firma un alto al fuego, un armisticio. Y es el grupo de Minsk, que es Rusia, Estados Unidos y Francia, que hace la mediación para el alto al fuego. Pero el hecho de que no haya un tratado de paz nos habla de lo que se llama un conflicto congelado, que quiere decir todavía no se terminó porque realmente las posiciones de los países son directamente opuestas, irreconciliables. Claro. No hay manera de que el Nagorno-Karabaj sea parte de Armenia y de Azerbaiyán al mismo tiempo, ¿sí? Esto en realidad tiene que ver con muchos otros conflictos congelados, como el de Georgia, Chechenia hasta cierto punto. Varias de las ex repúblicas socialistas soviéticas tienen este tipo de problemas, y los límites de Rusia. Rusia tiene problemas de límites con todos los países con los que tiene límites. O sea, es algo bastante particular. Pero bueno. Mal vecino, Rusia, a priori, ¿no? Sí, pensemos que siguen en guerra con Japón desde 1905, o sea, el tema de no firmar la paz de las fronteras. Conflictivas, claro, que vos no le pones punto final. Eso de dilatar, viste, el punto final. De no animarte a decir hasta acá llegamos. Hasta acá. Claro. Soltar. Eso. Bueno, un factor que podría ser importante, pero en este caso los analistas dicen que no lo es tanto, es el factor religioso, porque entre otras cosas Azerbaiyán es un país musulmán y Armenia es un país cristiano ortodoxo, ¿sí? Uh-huh. De todas maneras, no ha sido algo que haya tomado tanta relevancia como podría esperarse en otros conflictos donde hay diferencias étnicas del lenguaje, pero sobre todo religiosas. De todas maneras, me gustaría traer a colación una vez más a Samuel P. Huntington, que dijo que predijo de alguna manera en la década de los 90 que los conflictos que se iban a dar de esa época en adelante iban a ser los conflictos que estuviesen en la línea de fractura entre dos civilizaciones. Estamos hablando en este caso de la civilización ortodoxa, el nombre que le puso Huntington, y la civilización islámica. Entonces, en sí, más allá de que la religión en este conflicto en particular no tenga relevancia, sí era de esperarse que en ese lugar hubiese un conflicto, sobre todo una vez que la Unión Soviética implotó. ¿Cuál es la situación actual del conflicto? Bueno, jurídicamente el Nagorno-Karabaj y las regiones circundantes son parte de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, la posición que tiene es lo que corresponde es la integridad territorial, que es uno de los principios de las Naciones Unidas, y no vamos a ceder ni un paso sobre la integridad de nuestro territorio. Uh-huh. De facto, las cosas son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque el Nagorno-Karabaj y 7 distritos aledaños son controladas por la no reconocida República de Artsaj, que es de hecho una provincia armenia, ¿verdad? Pero bueno, la República de Artsaj es como se autodenomina el pueblo del Nagorno-Karabaj, uh-huh, y no está reconocido por ningún país. Literalmente por ningún país de la ONU, solo por algunas provincias de Rusia que quieren independizarse, como Osetia del Sur, por ejemplo, pero bueno, ningún país en serio. ¿Pero es un reclamo de ese pueblo ser reconocido o en realidad es como...? Bueno. Lo que pasa es que este conflicto está un poco congelado, o sea, no están haciendo lobby por ser reconocidos en este momento, porque de hecho ni siquiera Armenia los reconoce. Claro. ¿Sí? Pero sí, en sí las posiciones son, por un lado tenés Azerbaiyán que dice, ustedes son azeríes, son parte de nuestro territorio y eso es lo que dicen los límites, y por otro lado Armenia que dice, bueno, esta población que está acá es étnicamente armenia, habla en armenio, usa una moneda armenia y sus derechos tienen que ser protegidos.
y sus derechos humanos no están 100% garantizados por Azerbaiyán. Lo extraño es esa cantidad de población armenia que vive en ese territorio. Estás hablando de un 95%, es decir, que no haya existido una política de Azerbaiyán de ocupación en población. Lo intentaron, ¿sí? No salió bien. Y no salió bien. No, lograron bajar del 95 al 75% en 1976, pero bueno, después de eso, o sea, abandonaron esa política porque no había tenido éxito de despoblar. Además, bueno, hubo una guerra y todo esto. Bueno, claro. Es que te iba a consultar un poco por el tema de los derechos humanos, capaz que ahora te metes ahí, pero en realidad uno de los reclamos, por lo menos de la colectividad armenia en Uruguay, cuando hace las críticas al gobierno de Azerbaiyán, tiene que ver con eso, ¿no? Con el poco respeto de los derechos humanos de parte del gobierno de Azerbaiyán, que aparte es un gobierno autoritario, para con la gente que vive ahí. Sí, en realidad más que nada acusan de violar derechos civiles y políticos, del estilo tener la autodeterminación, que bueno, es un derecho humano, pero también ha habido a lo largo de la historia pogromos, intentos de limpieza étnica, bastante violencia hacia los armenios que viven en Nagorno-Karabaj y en otras partes de Azerbaiyán. Y de hecho el gobierno de Armenia dice, estamos todo el tiempo frente a la amenaza de un genocidio, ¿sí? Digamos que es un pueblo que tiene una historia de países que los persiguen, entonces la amenaza tiene que ver con eso. De hecho, hay un Nobel de la Paz que dijo, la cuestión del Nagorno-Karabaj para Armenia es una cuestión de supervivencia, para Azerbaiyán es una cuestión de ambiciones. O sea, es bastante intransigente lo que el gobierno de Armenia dice acerca de esta región. Resulta que en 2016 hubo lo que se llamó la Guerra de los 4 días, porque hubo 300 muertos, ¿sí? Ahí en Nagorno-Karabaj, porque hubo un ataque medio sorpresa de Azerbaiyán. ¿Por qué en 2016 y no antes? Entre otras cosas porque Azerbaiyán estuvo invirtiendo mucho en sus fuerzas militares. Estamos hablando de un estado que es petrolero, es un reino musulmán, ¿sí? Apoyado entre otros por Turquía. Y Armenia ya perdió la simetría militar que podría haber tenido en algún tiempo con Azerbaiyán. Entonces, bueno, se hizo una guerra de los 4 días, pero finalmente se logró volver al armisticio. El papel de Rusia en todo esto es realmente muy confuso. ¿Por qué? Porque Rusia históricamente ha estado aliado con Armenia desde la guerra ruso-persa de 1800 y algo. Pero, entre otras cosas, les vende armas a ambos, apoya una política bastante ambivalente de no jugársela por ninguno de los dos, ni por su aliado histórico, ni por su enemigo, ¿sí? Y ha sido históricamente el mediador en este conflicto. De hecho, Putin ha hablado bastante de esto, pero siempre desde una manera poco transparente de plantearse ante esto, ¿sí? También tenemos otros actores regionales que están metiendo cuchara. Turquía ya lo mencioné, pero apoya a Azerbaiyán, entre otras cosas porque son musulmanes, los azeríes, y además porque los turcos y los armenios se detestan. Eso no es ninguna noticia. No. Entonces, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Irán apoya a Armenia, primero que nada porque tiene una relación bastante tensa con Turquía también, pero también porque la pelea está muy cerca de sus fronteras, y con muy cerca estoy diciendo pocos kilómetros. ¿Sí? El Nagorno-Karabaj queda cerca de Irán y bueno, tampoco quieren ver mucho lío en ese lugar. Israel le vende armas a Azerbaiyán y bueno, una cuestión media confusa para mí también es la postura de la ONU ante este conflicto, ¿sí? Porque entre otras cosas tenemos dos principios de la ONU que están contrapuestos en esta cuestión. Uno es el derecho a la integridad territorial, que quiere decir que en principio los límites de los estados son soberanos y por lo tanto no es tan fácil como decir, bueno, nos separamos y se separan. Y por otro lado está el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Estos principios se han visto citados en 3 resoluciones de la ONU, por lo menos, en la 822, 853 y 874 del Consejo de Seguridad, donde, bueno, trata de poner los puntos sobre las IES en este conflicto, que no es nada fácil, ¿sí? Entre otras cosas, porque para determinar qué pueblo tiene derecho a la autodeterminación tenés que decir qué es un pueblo
y quiénes configuran un pueblo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que ver si los armenios que viven en el Nagorno-Karabaj son verdaderamente un pueblo de por sí mismo, porque si no, pensemos en lo siguiente. Si nosotros decimos, bueno, los armenios que viven adentro de Azerbaiyán son un pueblo, tienen derecho a autodeterminarse y por lo tanto es tan fácil como hacer un referéndum, preguntarles, ¿ustedes parte de qué quieren ser o quieren ser independientes? Y lo que digan ya es verdad, ¿sí? Pero si aplicamos este principio a otros conflictos, nos genera bastantes problemas, porque si no, anda a preguntarle a los habitantes de las Falkland qué piensan, hace un referéndum y lo que digan ya es ley. Es que O, se hizo un ya lo referéndum hicieron. legítimo, claro, sí. Lo hicieron. bueno, pero si ese es ilegítimo, entonces ¿por qué sería legítimo? Bueno, o el de Cataluña. El de Cataluña, lo mismo, claro. El de Familia Cataluña real. lo mismo, O sea, referéndum, o quiénes deberían de participar, si solamente Sí. ese pueblo decidiendo o en realidad toda la comunidad en la cual está integrada ese pueblo y que querría separarse. sí, Obviamente bueno, es bastante complejo, o si no, por ejemplo, la anexión de Crimea por parte de Rusia, Claro. ¿es válido, no es válido? ¿La autodeterminación de los pueblos tiene límites o no tiene límites? Bueno, uno de los argumentos de los armenios es que la autodeterminación de los pueblos puede llevarse a cabo, sobre todo cuando el grupo que quiere separarse está siendo colectivamente privado de sus derechos civiles y políticos, ¿sí? Entonces uno de los puntos es ese: Azerbaiyán no garantiza los derechos civiles y políticos de los armenios que viven en el Nagorno-Karabaj y por lo tanto los armenios del Nagorno-Karabaj tienen derecho a separarse. No es probable que este conflicto sea solucionado por ese camino ni por ningún otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una zona donde los conflictos pueden rápidamente escalar e involucrar a otros estados. Ninguno de los estados que está alrededor quiere otro lío a sus puertas, ni Turquía, ni Irán, ni Rusia, ¿sí? Entonces es probable que este conflicto siga estando congelado por bastante tiempo más, ¿sí? Pero de todas maneras es interesante ver cómo los conflictos más banales sobre fronteras tienen todo esto atrás, toda esta historia y sobre todo, bueno, tanta gente metiendo cuchara, ¿no? Claro. Una de las noticias que había sobre el Nagorno-Karabaj es que en marzo de este año una van que llevaba a voluntarios británicos que están limpiando de minas el Nagorno-Karabaj, de minas terrestres, minas antipersona. La van voló por los aires y terminó con 3 muertos, un herido y un amputado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el lugar con más minas terrestres de, por lo menos, de la región de Oriente Cercano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guerra del Nagorno-Karabaj entre el 88 y el 94 fue realmente bastante sangrienta. Eso te iba a preguntar, ¿en realidad son minas antipersonas que quedaron? Quedaron ¿En la época de la guerra, desde- o tienen que ver con 2016? No, quedaron de la guerra. O sea, hay minas que hace 25, 30 años que están en la Tierra. Imagínense qué difícil que es vivir normalmente en un país, en una región donde tenés que ir evadiendo las minas para llevar a cabo tu vida normal, ¿sí? Y bueno, y hablaba esta ONG británica de cómo tienen que ir a buscar a los excombatientes para preguntarles dónde quedaron las minas, porque hasta el día de hoy no se sabe. Y qué difícil que es también el desarrollo económico de una región donde Claro. tenés que tener todas estas consideraciones antes de poner una ruta, sacar a tus ovejas a pastar o lo que sea. Desde el punto de vista, disculpa, Florencia, Sí. ¿desde el punto de vista económico tiene alguna importancia este territorio? En realidad, es un Más allá territorio de la- que... disculpa, más allá de la zona estratégica, ¿no? Sí, Claro. es una zona montañosa, Ujú. ¿sí? Que en sí el tema de plantar y demás no está muy fácil, pero sí pasa, entre otras cosas, muy cerca de un oleoducto. De los oleoductos que llevan gas y petróleo de Rusia a Europa. Por lo tanto, otra de las razones por las cuales nadie quiere que esto se resuelva con violencia es que si llega a haber una guerra ahí, probablemente el Se oleoducto corte. esté comprometido y nadie quiere que la canilla se corte en Europa, ¿sí? Claro. Entonces, más allá de los recursos que específicamente tenga este lugar, que ni siquiera es muy grande, o sea, recordemos que Sí, es sí. del tamaño de Durazno, es más pequeño que muchos países, en serio. Pero nadie quiere que haya violencia en ese lugar por las consecuencias a nivel regional y mundial que podría tener. Yo te iba a consultar un poco la situación social de las personas que viven ahí, o sea, ¿cuál es? Si bien no se trata de un lugar que, bueno, tenga un desarrollo económico muy importante por lo que decías, la gente que vive ahí, digamos... En realidad, Azerbaiyán es un país de ingresos medios, es un país que relativamente se ha desarrollado bastante en el último tiempo, sobre todo a partir de la industria petrolera, y no es
no es la pobreza absoluta de lo que se están quejando, más que nada se están quejando de que les cercenan sus libertades civiles y sobre todo claro. el autoritarismo y la capacidad de vivir según la propia identidad, que en este caso sería la identidad armenia. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.